Hablemos del método científico. A través de la historia, el método científico ha sido objeto de intenso y recurrente debate a lo largo de la historia de la ciencia. Muchos eminentes filósofos y científicos han argumentado a favor de la primacía de uno u otro enfoque para alcanzar y establecer el conocimiento científico. Algunos de los debates más importantes en la historia del método científico fueron entre el racionalismo, el empirismo, el inductismo, que empezó a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores, y el método hipotético, deductivo, que surgió a principios del siglo XIX. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el debate se centró entre el realismo y el antirrealismo en las discusiones del método científico. A medida que las teorías científicas se extendieron, filósofos prominentes argumentaron sobre la existencia de reglas universales de la ciencia. Uno de estos filósofos es Galileo Galilei. Estaba enunciando los principios de aquello que más adelante sería conocido como el método científico, es decir, la comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico. El método científico implica llevar a cabo técnicas de ensayo y verificación aceptadas por la comunidad científica como válidas. Si bien en investigación científica o tecnológica se entiende al método científico como el desarrollo de ciertas etapas a seguir para el ordenamiento de las ideas. Este método nos ayuda a avanzar hacia un mejor futuro mediante la aplicación de los pasos del método científico. Estos nos permiten explorar el mundo, detectar problemas y encontrar soluciones mediante el razonamiento lógico y la experimentación. Dichos pasos son fundamentales para realizar investigaciones rigurosas y confiables en cualquier campo de estudio y han llevado a descubrimientos revolucionarios. Un ejemplo de método científico es un proceso que se aplica tanto en análisis de la vida cotidiana como en estudios complejos de investigación especializada. Un ejemplo de la vida cotidiana es la siguiente situación: que al tratar de encender la computadora de escritorio no responde. Los pasos que se suelen aplicar para resolver el problema son: observación. Se revisa el equipo a simple vista, su aspecto, que estén los cables conectados y que haya corriente eléctrica disponible. Después son las preguntas. Esas surgen las dudas y posibles deducciones del problema tras corroborar que las conexiones están correctas. Se quemó el ordenador, alguno de los cables estará fallando. Experimentación. Se hace una primera prueba de desenchufar todos los cables conectados al dispositivo para volver a conectarlos. Se prueba a encender nuevamente la computadora y esta vez inicia de manera habitual. Y después está la conclusión. Se corroboró que el problema estaba en alguna conexión de los cables que no estaban correctamente encastrados en su respectiva ficha y por eso no hacían contacto. Para entender qué es el método científico, este es indispensable para todos aquellos interesados en la investigación científica. Es el proceso que permite a los científicos establecer relaciones entre hechos que expliquen el funcionamiento de las cosas. Cuenta con una serie de pasos concretos. A través de ellos se pueden formular preguntas, probar hipótesis, recolectar datos y obtener conclusiones basadas en la evidencia. La importancia de este método radica en su capacidad de brindar un enfoque sistemático para el descubrimiento y la verificación de conocimientos y hechos. También sirve para asegurar la objetividad y la fiabilidad de la investigación científica en todas las áreas del conocimiento. El método científico está compuesto por una serie de características y pasos que son esenciales para garantizar que los resultados de la investigación científica sean confiables y válidos. Algunas características del método científico más importantes son: la característica empírica. Esta se basa en evidencias tangibles y en datos y hechos concretos. Con esto se obtienen conocimientos científicos y confiables. Después tenemos la característica sistemática.
Utiliza un proceso organizado para el diseño de experimentos, la recolección de datos y la interpretación de los resultados. La siguiente es la característica verificable. Los experimentos pueden ser replicados en otro momento y por otros investigadores obteniendo los mismos resultados. La siguiente es la objetiva. Se remite a los hechos y evidencias. Siguiente es analítica. Busca entender los datos de manera crítica para obtener conclusiones. Después tenemos la característica rigurosa. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin ninguna alteración. Después tenemos la característica progresiva, que dice que los conocimientos obtenidos pueden reafirmar o complementar las investigaciones y descubrimientos que ya existen, pero también corregirlos. La última tenemos la característica falsable. Una teoría o afirmación científica puede ser reevaluada. Al contar con más evidencias, tal vez se determine que es inexacta. El método científico también tiene una serie de pasos, que estos son una guía para hacer investigación. Te ayudan a verificar y repetir experimentos. Se pueden adaptar a las circunstancias y a la naturaleza de cada problema a estudiar. Garantiza la veracidad y objetividad de los hallazgos científicos. Los pasos del método científico son los siguientes. Primero tenemos la etapa del planteamiento del problema, seguido por la observación del problema. Después tenemos formulación de una pregunta hipótesis, seguido de diseño del experimento o plan de investigación. Seguido de etapa de investigación y análisis de datos, tenemos recolección de datos, después análisis de datos y estadísticas, después interpretación de resultados y conclusiones y por último comunicación de los resultados a la comunidad científica. Los avances futuros de los métodos científicos se enfocan hacia una mayor precisión, eficiencia y colaboración en la investigación científica. Todo esto mejorará la calidad de vida de las personas y podrá ayudar a solventar los problemas más urgentes de la sociedad. En conclusión, el método científico ha estado presente a lo largo de la vida del ser humano y fue y sigue evolucionando con el paso de los años para que el ser humano viva su vida más cómoda y tecnológica. Y siguen inventándose más métodos o formas de realizar alguna actividad y se van plasmando los pasos para que sigan llevándose a cabo de la forma más sencilla posible.